Peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Tengo el agrado que nos visite hoy un estudioso y un viajante con experiencia en niños y adolescentes en distintos lugares del mundo. Bueno, bienvenido Joseph Nobel. Buenas noches y muchas gracias. Bienvenido. Bueno, gracias por invitarme otra vez porque ya he estado contigo y bueno, siempre con temas interesantes para charlar. No, y además recién hablábamos antes de empezar el programa, tenemos amigos en común y bueno, y de alguna manera que nos interesó siempre la niñez, la adolescencia, pero tú tienes una experiencia en diferentes lugares, como la otra vez que habíamos hablado de tu experiencia en Asia, en un lugar, en el Índico, pero digamos, es tu mirada, ¿no? Y hoy, cuando elegiste el tema, el análisis en los límites, trabajo terapéutico con adolescentes difíciles, bueno, yo creo que es un tema que a muchos candidatos y terapeutas te piden, porque vos sabés que cada vez hay menos terapeutas de niños y adolescentes, porque justamente una de las cosas que cuando uno trabaja con adolescentes hay que trabajar a veces con la familia y la familia no está, o lo mismo con los niños. Entonces, bueno, me parece muy importante tus aportes. ¿Cómo te parece a vos? Porque cuando vos elegiste el tema, ¿por qué elegiste el tema? En realidad, por el tipo de demanda de terapia, vamos a decirlo así, que tenemos actualmente de algunos adolescentes. Quise jugar con los límites. Te puse un título más cortito, pero lo tendría que llamar el análisis en los límites del análisis. Quería jugar con la palabra estados limítrofes. Es decir, yo creo que el tipo de paciente que nos consulta hoy es de los llamados, bueno, en otra época se los llamaba limítrofes, borderlines. Han tenido bastantes calificativos. Yo los prefiero llamar trastornos de la subjetivación, trastornos de la subjetivación como lo llamaba Masood Khan. Pero hay varios autores y todos muy conocidos que llaman a estos trastornos límites de diferentes maneras. Son adolescentes muy difíciles y lo que digo es análisis en los límites del análisis, porque este tipo de chicos que además están tendientes a los actings varios, pero sin capacidad de pensar, sin capacidad de tener un pensamiento propio, pero además está totalmente alterada la interioridad psíquica, como hay un autor que dice que son pacientes cuya realidad psíquica es expulsada a la realidad externa, por ejemplo. Bueno, cada vez más, porque de alguna manera se fomentó el acting, como vos dijiste, las somatizaciones, y bueno, a través de lo que vemos de las conductas, ¿no? De los adolescentes. No pueden pensar. El tema es qué pasó con esto, ¿no? Porque no es culpa de los chicos. Como tú decías antes, lo que también a mí me resulta, es lo que a mí me resulta fascinante, pero que a nuestros estudiantes en la escuela de clínica con niños les da miedo, es que
si no trabajamos con los padres, estos tipos de tratamientos no funcionan. Para lo cual nos lleva a los límites del análisis. Estamos trabajando con chicos mayores de edad, por lo menos lo que dice en su documento de identidad, pero que tenemos que trabajar trabajando con los padres, viendo qué ocurrió, trabajando con ellos mismos y saliéndonos un poco del análisis tradicional. Porque como tenemos que poner mucho de nuestro propio encuadre, como diría Green, para poder funcionar con ellos, bueno, no son análisis clásicos. La verdad que análisis clásicos con adolescentes actuales ya no se pueden tener. Y realmente a mí me sigue pareciendo un tema fascinante. Te diré que de todos mis pacientes adolescentes, la mayoría están o han estado en un momento, en sus comienzos, en un estado que podríamos llamar así, un estado en los límites. Ay, no sé dónde se fue. En un estado en sus propios límites, jugando con la muerte, muchos de ellos, y que hace que uno se ponga en los límites en cuanto al trabajo psicoterapéutico. Sí que por eso te proponía esto de el trabajo con adolescentes difíciles, en donde te puedo hablar de una serie de casos que he llevado y que te hacen, pues eso, trabajar de otra manera, pensar con ellos, ayudarlos a que empiecen a tener un pensamiento propio porque no tienen pensamiento. Entonces, a mí me resulta un trabajo muy interesante. Es que vos dijiste algo, ¿no? Que para poder pensar, como dice Bion, tiene que haber una experiencia afectiva. Claro. Cuando no hubo esa percepción, esa sensibilidad frente a una situación catastrófica, ¿qué hace? La persona se trata de disociar, de escindir, de fragmentar, y pone en el cuerpo, pone en acting. Entonces nosotros vemos que cada vez más los chicos, por ejemplo, en nuestro país, aparte del sistema de enseñanza que no fue el adecuado, bueno, montones de factores económicos, sociales, más de un 50% no puede leer ni escribir. A eso agregarle la situación de pobreza. Entonces, el tema es que nosotros sabemos que para poder aprender se requiere de un montón de elementos. Entonces, ¿qué pasa con ese chico que siempre estuvo al borde de? El tema es cuando se lo trató, ¿no es cierto? Como ahora que se los medica, porque ahora van todos a medicación, no se trabaja justamente lo escindido, que no es lo reprimido, porque ahí ya ni llegamos a lo reprimido, es mucho antes, lo traumático, ¿no? Entonces, cuando es, como vos decís, el terapeuta tiene que ayudarlo a poner nombre donde no pudo ser nombrado, ¿no? En esa familia, en ese chico. Y por eso es importante el terapeuta. Perdón que te he interrumpido. Bueno, lo que iba a decir es justamente la cantidad de situaciones que nos encontramos con una situación extremadamente, se presentan actualmente con situaciones extremadamente violentas, peleas enormes con los padres, y los padres aparecen diciendo, con un pedido de ayuda, pero diciendo, ¿qué ocurrió aquí? ¿Por qué me tiene tanta rabia? Sería la pregunta. ¿Por qué está con tanto odio? Yo generalmente suelo pensar que si un chico se sintió denostado, yo diría, si un chico se sintió degradado, cuando un chico se pone muy violento, tenemos que preguntar, esto lo dice Nacio en un texto buenísimo sobre adolescencia, en donde dice, cuando un joven se pone violento, que pregúntese siempre cuál es la decepción que en lugar de ponerlo triste, lo puso violento. Es decir,
este tipo de chicos, en algún momento cuando trabajas a fondo con ellos, sienten que han decepcionado a los padres. Y como respuesta frente a esa decepción, aparece la rabia en vez del dolor. Porque ellos no saben expresar toda la parte de mayor dolor, digamos, ¿no? Sí, son tipos de chicos, estoy hablando de una determinada clase social aquí, una clase media alta, pero que está ocurriendo de que en la fantasía narcisista de los padres son chicos que deberían hacer una carrera universitaria, que hoy por hoy no es una gran salida profesional para estos chicos, y además muchos de ellos no la pueden ni hacer. Pero los padres, frente a la noticia de que los chicos no van a hacer ninguna carrera, no van a estudiar lo que ellos quieren, se sienten muy decepcionados, proyectan esa decepción hacia los hijos, casi como si le dijeran, no servís para nada si no estudiás, y el chico eso, en lugar de transformarlo en dolor, lo transforma en rabia, en odio, en pelea, en decepción. Entonces, es una decepción dolorosa, pero que no se expresa a través de ningún tipo de depresión, sino que se expresa como un acting violento. Y esto es muy importante. Pero además, ese chico que siente que el padre no lo entiende, porque el padre dice, ¿por qué no va a estudiar? No, ¿qué hice yo para que mi hijo no pueda estudiar? A ver, cada vez vemos más cuando te vienen los padres y te dicen, no lo aguanto más. Viste, le hago todo, me contesta mal, reacciona mal. Yo quiero que lo mediquen. Pero no, a ver, ¿qué hago yo para que él esté así? ¿O qué hicimos? ¿No? Es decir, como que se proyecta la culpa en el otro sin tratar de ver. Esto incrementa más la violencia en el chico, porque es una forma de no sentirse registrado. Algunos casos los podemos tomar de una forma, digamos, tragicómica, ¿no? Porque una vez un padre me decía, ahora contaré este caso con mayor profundidad, pero el padre me decía, yo no hice nada para que el chico esté así, para que mi hijo esté así. Entonces yo le tomé yo no hice nada, y dije, es verdad, usted no hizo nada, pero no hizo nada, no hizo de padre. No jugó con él, no le dio bola, no se interesó por los vídeos que jugaba, no se sentó con él a charlar, ni siquiera vio la tele junto con él, no hizo nada. Y el tipo decía, es verdad, pero sigue siendo una decepción para mí, porque yo creí que yo le daba casa y comida, yo lo atendí como un rey, él no tenía que hacer nada. Teníamos una persona que nos ayudaba en casa, él nunca tuvo que poner un lavavajillas. Y digo, bueno, pues mal hecho, pues. Pero a todo esto, hacer de padre es decirle, pon el lavavajillas, pero es que usted no hizo nada, tiene razón. El tipo se mantenía con el yo no hice nada y salió de la sesión diciendo, y un poco más triste, y diciendo, y bueno, ahora ya es tarde, ¿ahora qué hago? Claro, pero fíjate que es interesante el ejemplo, ¿no? Yo no hice nada, ¿y ahora qué hago? Todo el hacer. Pero ¿cómo se sintió usted cuando su hijo no puede? No hay sentimiento, no hay. El sentimiento está totalmente disociado y anulado. Este chico, del que hablo, que podría tener algunas cosas, pidió él, después de una pelea muy grave con los padres, en donde él se escapó de la casa y por supuesto se escapó de la casa y se fue a tomar todo tipo de drogas, a las cuales me relató con lujo de detalles. Él pidió una consulta, él en realidad aparece con 21 años, y cuando le abrí la puerta, él estaba con su peinado medio peladito y con un tatuaje en la frente que decía Dead Inside.
Y que me decías, ¿sabes lo que quiere decir? Aquí no mucha gente habla inglés, ¿es verdad? Y digo, ¿tú te sientes muerto por dentro? Y me dice, esta es mi presentación. Así la gente no me pregunta qué me pasa. Yo no estoy vivo, yo estoy muerto. Y tampoco, me dice, tampoco sé muy bien qué hacer. Lo único que sé hacer es drogarme. Cuando yo le pregunté si le dije que me gustaría hablar con los padres, pero que necesitaba su autorización, fue como, en realidad, no, sinceramente no lo había pensado así. Uno piensa muchas de estas cosas a posteriori, pero decirle, oye, ¿tú me das permiso para hablar con tus padres? Él me contestó, ¿y yo quién soy para darte permiso? Entonces ahí yo le dije, para mí sos importante, sos mi paciente, sos alguien que yo quiero ayudar. Y él mismo se tomó esto como, bueno, la primera vez que alguien dice, me importás. ¿Sí? Ahí es cuando yo digo que es en los límites. ¿Sí? Ahí es cuando yo digo, al mejor estilo de los, digamos, de lo que propone muchos analistas, es yo le di parte de mi yo para que él pudiera pensar, y yo le di cierto acogimiento, digamos, una acogida afectiva en donde se pudiera sentir cómodo para poder tener conmigo un espacio transicional en donde pudiéramos jugar. Sí, ni siquiera me metí con su... Seguramente él esperaba, porque mucho tiempo más tarde me dijo, yo esperaba que te metieras con mis tatuajes, porque este es el que se veía. Pero después cuando era pleno verano, entonces cuando mostró su cuello tenía una enorme lechuza tatuada aquí y después sus brazos tatuados, distintos animales de distintos tipos y sus piernas también tatuadas, y se ocupaba de venir con pantalones cortos para mostrar todos sus tatuajes. Pero en lugar de... una de las cosas que, como él no hablaba, él se dijo, yo no tengo nada que decir. Entonces hablaba yo. Y digo, pues empiezo yo, pero hacíamos como un Roger con sus tatuajes. O sea, muchas veces yo hago eso también. Entonces yo le decía, empiezo yo. Para mí esa lechuza quiere decir sabiduría. Así que tú tienes la sabiduría en la garganta, como atravesada como una lágrima. Y él decía, qué frase más poética, pero me haces pensar, porque entonces yo en realidad lo tenía como un pájaro que da miedo, y entonces hablábamos de las cosas que le dan miedo. Bueno, podría seguir y seguir, pero a donde quiero, vuelvo al momento en donde yo le pedí permiso para ver a sus padres, también le otorgué el carácter de que el tratamiento era de él y él decidía. Y por fin decidía algo, y yo además lo tenía en cuenta. Y además los padres estaban separados. Entonces le digo, él me dice, pero yo no tengo por qué dar permiso. Y digo, sí, tienes que dar permiso, porque el tratamiento es tuyo. Me dice, bueno, sí, habla con ellos. Y después se sorprendió porque a estos padres le pedí el teléfono al chico y los cité por separado. Y me dice, viene muy enojado conmigo. Al menos había logrado que el enojo sea conmigo. Y me dice, ¿y tú por qué los has citado por separado? Digo, es que están separados, ¿no? Están divorciados. Y me dice, ¿quién eres tú para citarlos? Viene muy enojado, me dice, ¿quién eres tú para citarlos por separado? Digo, no, yo hice caso a lo que dijo el señor juez. En un momento los divorciaron. Fueron a un lugar en donde dijeron, a partir de ahora, me dice, pero ¿no te has dado cuenta de que son iguales? Y digo, no, son muy diferentes. Ahora, hay algo que es verdad que tienen igual. Ninguno de los dos hizo de padre, ni de padre ni de madre. Entonces, aquí tenemos el gran problema de los trastornos límites en la adolescencia. No tuvieron padres de pequeños, no tuvieron ningún tipo de afecto
No, la función parental no existió y cada vez adolece más. Claro, no pueden pensar y no tienen pensamiento ni sistema primario porque ese sistema fue totalmente anulado porque en tal caso hubo una verdadera dejación de las funciones parentales que por suerte en este caso, mientras duró el matrimonio, yo creo que este chico en gran parte debe un poquito de cariño le daba a la mujer que contrataba a esta familia. Que por sí, lo pero menos... además es muy inteligente porque él te dice, no, ¿por qué separados, no? O sea, y después te dice, son iguales, ¿no? O sea, ¿cómo en su cabeza le queda que ninguno de los dos funcionó como papá? Exacto. Pero a su vez que no están separados, porque en eso son iguales. No, es inteligentísimo, ¿no? Pero el tema es que creo que es a lo que vos querés mostrar, cómo nuestra actitud no tiene que ser rígida y absolutista. Vos le diste un lugar para poder empezar a pensar con vos y no tener miedo y que el otro lo escuche, ¿no? Porque cuando él no habla, pero habla con los tatuajes. Entonces su historia está en los tatuajes. Y bueno, empezás a hablar desde los tatuajes. Y lo interesante con este chico, una vez que pudimos hablar mucho sobre sus tatuajes, él aparentemente se tatuaba cosas que dan miedo. Y él decía que son cosas que dan miedo a los demás. Volvemos a la cuestión de proyectar hacia el exterior. Y yo le mostraba que le daba miedo a él. Digamos, le mostraba que a él le faltó esta característica de poder introyectar, porque no podía introyectar amor, pero tampoco podía introyectar los miedos que daba el hecho de no ser querido, ni deseado. Me dice, ¿tú cómo sabes todas esas cosas? ¿Cómo has leído en mi cabeza que yo sentía que no me quería nadie? Y digo, es que en tu cabeza pone muerto por dentro. Yo creo que los que no se sienten queridos se sienten muertos por dentro. Y yo, aquí dice que soy psicólogo, psicoanalista, pero yo aquí parece que tengo que ser un socorrista porque hay que salvar a ese niño muerto. Entonces, fue muy, como muchos otros chicos, fue muy interesante porque en otro momento este chico se sigue dedicando a hacer, claro, ya no le quedan muchas partes del cuerpo para tatuarse, pero gracias a sus autotatuajes, porque mira que debe ser difícil tatuarse si eres diestro, tatuarte con la mano izquierda, pero le salían estupendos. Y entonces empezó a tatuar a otros. Y ya se estaba volviendo un excelente tatuador. Y era buscado por el grupo con los que después se drogaba y se alcoholizaba y lo que fuera, pero era buscado para tatuar. Y en un momento, algún amigo le dijo, con lo bien que dibujas, ¿por qué no te pones a dibujar? Y él entonces pasamos a una fase del análisis que fue una verdadera regresión y que fue maravilloso. Por eso digo, en los límites del análisis, en donde él me dijo, dicen que soy un buen dibujante. Y yo mismo le dije, ¿quieres que trabajemos con dibujos? Porque yo, con los chicos que vienen aquí vienen muchos chicos, también pueden dibujar. Entonces hubo todo un periodo de su análisis en donde dijo, no quiero hablar, pero quiero dibujar. Y yo le dije, no te preocupes, tus dibujos hablan. Podemos hablar de tus dibujos. Entonces él iba dibujando y cada dibujo, como lo de la lechuza que da miedo, pero también representa la sabiduría, y aparte él mismo, que como tú dices, era un chico inteligentísimo, se iba a buscar después a la biblioteca, porque en su casa no había ni un solo libro, se iba a buscar a la biblioteca municipal significados simbólicos de los animales que tenía tatuados. Y después me los contaba. ¿Sí? Pero a la vez, cuando venía a dibujar, nada más dibujar,
hacía dibujos francamente infantiles. Al principio me llamó la atención, hacía dibujos muy tipo Heidi, muy de dibujito animado. Y yo le mostraba como él, muy posiblemente en la época que le hubiera tocado ver Heidi, él se sentía muy solo. Y pudimos también atravesar todo ese periodo, como con muchos otros adolescentes, el enorme sentimiento de soledad que tienen muchos de estos chicos. Porque estos chicos, y vuelvo a decirlo porque no me cansaré de decirlo, estos chicos sufren de déficit de atención de padres. Sí, ¿No? sí. No, se acabó dejémonos de hablar de déficit de atención. Hay un déficit real de atención de padres. Es una ausencia de la función parental. Claro. Por eso también ahí aparecen los líderes mesiánicos, los jefes de pandillas, ¿viste? Todos los narcotraficantes, o sea, de alguna manera, digamos, aparece ciertos personajes que les tienen confianza, entonces ellos se adhieren, ¿no? O sea, hay un colega en México que un caso de un muchacho del medio alto y se había conectado con un narcotraficante. Entonces le dice, ¿por qué si tienes problemas económicos? Y le dice, porque él me tuvo confianza. Mi familia nunca creyó en él. Es muy proclives a relacionarse, generalmente son proclives también a entrar en distintas sectas, están en la búsqueda de ese padre ausente, de esa madre ausente. Era muy llamativo cuando vi a la madre, así como el padre decía, yo no hice nada, la madre, sí, así como al padre le tuve que hacer ver que realmente no había hecho nada, la madre era totalmente consciente de que no había hecho nada y se presentó como una verdadera depresiva que dijo, yo no pude querer a mis hijos, yo no sabía darles amor, yo nunca los quise. Cuando estaba revisando todo el material, porque sabía que iba a hablar contigo este fin de semana, estuve viendo estas series que dan por Netflix, y hay una ahora que se llama Monstruos, no sé si allá también la dan, que son dos chicos adolescentes que mataron a sus padres. Bueno, no quiero hacer mucho spoiling sobre la serie, la verdad que es un caso real, es un caso en Estados Unidos de dos psicópatas, porque además, claro, aquí además Winnicott es clarísimo, la sociopatía aparece por la falta de una figura paterna y materna que se pueda interiorizar. Bien. En un momento determinado, yo estaba juntando el material de este caso, como de muchos otros casos, recordé ese momento en donde la madre dijo, yo no pude querer a mis hijos, yo no los quería tener. Y en la serie, donde aparecen flashbacks de la relación de estos chicos que fusilan a balazos a los padres, la madre en un momento comenta, les comenta a ellos además, le dice a sus hijos, yo nunca los quise tener ni nunca los quise, no los quiero, quisiera tenerlos fuera de esta casa, nunca los he querido. Y uno cuando ve a esa mujer se identifica con el psicópata y piensa, matala. Es decir, pero está tan bien hecha la serie porque uno piensa, esto es lo que debe pasar por la cabeza de un psicópata cuando la madre le dice, yo no te quiero. ¿Cómo uno, como persona y como psicoanalista, uno puede pensar, ¿cómo procesa un ser humano la posibilidad de sentir, ya sea porque lo escucha directamente o porque lo percibe en su propia psicoterapia,
de que la madre no lo quiso. Es muy común eso, ¿eh? Cuando te dicen, mamá me dijo que pensaba abortarme, Sí. ya no quería tenerme. Entonces te dicen, bueno, ¿eso es cura? Porque eso no me mucha bronca. Por ejemplo, otro caso de una mujer que los padres la dejaron en la época del proceso, pero nunca le dijo cómo había sido la adopción de sus padres verdaderos. Con un enojo está, porque la madre murió y no supo cómo era su origen. Y sí, son casos que nos llevan a pensar que cuando aparece este pasaje al acto permanente, esta psicopatía, este estado limítrofe, estos estados tan patológicos que estamos viendo en la actualidad, con unos ataques al cuerpo brutales, porque todos estos chicos, por lo menos aquí en España, lo que estamos viendo es que los chicos de 16 a 17, yo he tenido que atender a muchos que vienen después de un coma etílico. Es decir, entran con carnet de identidad falsificado a los lugares en donde venden alcohol, porque se supone que no aceptan a menores de 18 años, y a los 16 años son capaces de terminar desmayados en la calle porque se han bebido no sé cuánta cantidad de vodka y por suerte los recoge alguien en la calle, los lleva al hospital, llaman a los padres y aparecen en la consulta. No sabíamos que mi hijo se alcoholizaba. Es muy frecuente. ¿Y qué sabía de su hijo? ¿Qué hacía su hijo? ¿Conoció a sus amigos? No, nunca me preocupé por ellos. Lo que quiero poner el acento es que cuando tratemos a este tipo de adolescentes, veamos a los padres para ver, no para culpabilizarlos, porque eso sería ponernos en un lugar superyoico que no nos corresponde, pero sí para que puedan hacer un insight de en qué posición se habían colocado respecto al rechazo materno primario y que lo habían pasado directamente al acto ellos también. No me quiero enterar de lo que toma mi hijo, no me importa si mi hijo tiene un carnet de conducir. Una vez, otro caso, que es un caso muy divertido, porque digo, es el único caso que me derivó un colectivero, porque el chico se peleó con los padres con 16 años y la madre le dijo, vete de esta casa y dame las llaves y le cerró la puerta, lo echó a las 11 de la noche. En Barcelona tiene un sistema de autobuses nocturnos, pero bastante malo, diría, porque todos van de distintos barrios hacia la plaza central. Que no hay que unan entre barrios. Para unir un barrio con otro tienes que volver al centro y volverte. Entonces, con un solo billete puedes agarrar cuantos viajes quieras. Este chico entonces empezó a hacer todas las líneas nocturnas para pasar la noche durmiendo en los distintos autobuses. Se iba cambiando de autobús cuando llegaba a la Plaza Cataluña. Pero lo que no se dio cuenta es que los autobuseros, los conductores de autobús, sí cambiaban de línea. Entonces, hay uno que al subirse a las 5 de la mañana a uno de estos autobuses dijo, oye, a ti ya te he visto en otro autobús nocturno. ¿Qué haces pasando la noche en los autobuses? ¿Quieres que avise a la policía? Dice, no, no avises a la policía, me he escapado de casa porque me he peleado con mi madre. Y el mismo conductor de autobús dijo, lo que necesitas es hablar con un psicólogo, porque muy posiblemente tu madre no te va a escuchar. Yo tampoco soy psicólogo como para poder escuchar tus problemas, pero busca un psicólogo y explícale lo que te ha pasado. Y el mismo chico buscó entre sus amigos y contó esta anécdota en cómo, escapándose de casa, pasó toda una noche en todas las líneas de autobús nocturno de Barcelona hasta que el mismo colectivero le dijo, vete a hablar con un psicólogo.
Y tenía razón en el sentido de, vete a hablar con alguien, porque estos chicos no los escucha nadie. Claro, pero fíjate qué importante el colectivo que lo escuchó, se dio cuenta de lo que los padres no hacían. Exacto. Aquí el gran peligro, digamos, terapéutico, es que de ahí es donde nos tenemos que manejar con mucha cautela en cuanto a todo lo transferencial, es que los padres entren en una especie de primero, sentirse juzgado por nosotros y como una especie de competencia de quién es mejor padre. Y esto ya lo decíamos en un libro que te comentaba antes, que teníamos un libro escrito con María Luisa Siquier, con Pichona Ocampo, y en la parte de cómo trabajar con los padres decíamos, sobre todo, uno también se tiene que ofrecer como el que va a ayudar a los padres, no el que va a juzgarlos. No, claro. El que va a decirle a los padres, bueno, lo que usted no hizo o dejó de hacer, o esta enorme dejación de las funciones parentales, responde a una situación determinada que podemos revisar, o que, digamos, yo no seré yo quien yo no lo estoy acusando de lo que no hizo o de lo que dejó de hacer. Yo lo que estoy es revisando lo que ha sucedido con su hijo o en la relación de usted con su hijo. Y es por eso que quería hablar de que Sí, algunos terapeutas más ortodoxos nos critican de ser como muy muy actuadores en el análisis, por llamar a los padres, por dar orientaciones, por seguir a los chicos, pero yo creo que es la salida que hay para este tipo de casos. No, yo comparto con vos, que a veces también es criticada, pero mira, ayer mismo una consulta de una mamá donde su hijo de 38 años, pero entre los primeros 3 años su papá trabajaba en otro lugar y lo veía los fines de semana. Bueno, nunca pensaron que podía matarlo, digamos, traumática. Entonces, conclusión, él no quería tener hijos, y 7 años estuvo de novio con una chica, como él no quería tener hijos, la chica lo dejó. A los 2 meses se engancha con una chica, que es con la que vive ahora, que tiene 2 hijos, el padre de los chicos está preso como abusador, y el padre de ella por estafador. Entonces, la familia, o sea, la mamá, están desesperados porque no entienden qué pasó con el viejo, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, es como que lo maltrata el padre, va al campo y lo maltrata. Y bueno, obviamente, ¿qué pasó en esos años donde, bueno, razones de trabajo o lo que fuera, hace toda una cosa reactiva, ¿no? Y se engancha con una persona bastante peligrosa, porque tengo a mi papá preso por estafador, el padre de mis hijos por abusador. ¿Qué pasó con esa mujer y los chicos, no? Donde el abuso es lo común. Terriblemente común. Sí. Sí, a veces yo es una cuestión, ya te digo, de edad. A veces uno tiene que citar a la abuela. La otra vez, una colega nuestra comentaba de un caso que el chico estaba muy mal, no quería hacer terapia, había tenido experiencias que no le gustaban. Y ella había tenido a la abuela. Entonces le dice, ¿no lo podés atender? Dice, yo voy con él. Si yo voy, va a ir. Y ella me dijo que había tenido a la abuela y a Tito. Y bueno, empezó así, el chico no hablaba, porque en un momento dado empezó a hablar. Bueno, son cambios en encuadre que tiene que ver cómo poder ayudar al otro que tenemos.
Exacto, yo creo que esos cambios de encuadres son los que no tenemos que silenciar, tenemos que comentar a la comunidad de colegas de que estamos implementando encuadres diferentes porque el encuadre está en nosotros, el encuadre lo ponemos nosotros desde nuestro encuadre interno, como decía André Green. Yo tuve la suerte de supervisar con él muchos años. Es la suerte de vivir en Barcelona y poder llegar a París muy pronto. Y que realmente si uno mantiene un encuadre interno, puede hacer diferentes tipos de encuadres porque el encuadre es el cuidar la relación con el paciente y el respeto con ese paciente y su propia historia. Y esto es lo que hace la situación más interesante. Evidentemente hay casos mucho más allá. Esto me hace recordar con esto del acoso. Una chica que yo atendí, terriblemente actuadora, muy adicta a drogas muy fuertes, y que ella sintió que tenía que venir porque empezaba a prostituirse para sacar dinero, según ella, porque los padres no le daban dinero. Y justamente fue a partir del análisis, porque además nuevamente pedí ver a los padres, los padres aparecían como personas sorprendidas de que su hija fuera tan desapegada de la familia, pero en el relato de la chica muy pronto apareció de que ese padre, cuando era pequeña, abusaba de ella sexualmente. Entonces, ese abuso sexual ¿no es vivido acaso por esa niña como una verdadera violencia del padre hacia ella? Cuando el padre pudo hablar de esto, dijo, bueno, después de todo era un acto de amor. Le dije, no, es un acto de violencia brutal. ¿Cómo puede usted decir que es un acto de amor? ¿Y cómo tuve que trabajar yo con esa chica mostrándole que cada vez que se prostituía estaba buscando al padre? Porque era el padre que tenía. Y ella me decía, es posible, es posible que tengas razón, porque al fin y al cabo, mi padre debe ser un usuario de putas. Porque así me trataba, pero es que ese era el recuerdo que ella tenía de esos abusos sexuales, que la habían vuelto realmente era muy difícil que se estructurara mentalmente esa chica, porque estaba rota por dentro por las violaciones del padre. Y la madre no se daba cuenta. Como en la mayoría de los casos que yo he visto de abusos sexuales infantiles, la madre ejerce una complicidad que es, yo diría, es vivida por los adolescentes como una violación más. Sí, yo le hablaba, bueno, en una reunión que muchas veces las madres abusadas no pueden ver cómo su pareja está abusando de su hijo. Hay una identificación que se ve en ella y no puede. No pueden, y muchas veces son Sí. En otro de los casos que cuando la niña yo cité a los padres, y es cierto que yo me puse en una posición, era en un momento, yo era mucho más joven y no había ley del menor en España, y el padre me amenazó y me dijo, usted no puede contar nada, ahora hay una ley del menor que si yo llego a ver un abuso, yo puedo denunciar a esos padres. Cuando te estoy hablando, no había esa ley del menor, y el señor me dijo, usted está bajo secreto profesional y no puede contar nada. Y entonces, estoy contando algo evidentemente personal, pero al sentirme atacado de esa manera por ese padre abusador,
me dirigí con ojos casi de pidiéndole socorro a la madre, como diciendo, bueno, diga algo usted. Bueno, realmente con mi mirada le estaba diciendo, y le dije a la madre, ¿usted qué tiene que decir? Y ella me dijo, yo lo que tengo que decir es que yo soy la instigadora de este abuso, porque a mí me excita sexualmente saber que mi marido está haciendo lo que hace con la nena en el baño. El marido obligaba a la niña a hacerle felaciones. Sí, aquí la gran perversa era la madre. Sí, claro. Y fue un caso extremadamente difícil porque... ¿Siguieron llevándola a tratamiento? ¿Perdón? ¿Siguieron haciéndose cargo del tratamiento económicamente? No, una vez que comentaron esto desaparecieron por completo, pero fue un caso muy interesante porque 10 años más tarde la chica se puso en contacto conmigo y me dice, ¿usted sabe quién soy yo? Digo, sí, claro, por supuesto. La chica había reprimido todo lo que había ocurrido. La chica no había escuchado, obviamente, la conversación que yo había tenido con los padres, pero sí sabía. Y me dice, me pide una hora. Es decir, ella ya se había ido a vivir a otra ciudad de España. Y me pide una hora y me dice que quería casarse, ya tenía como 30 y tantos, pero que tenía un problema de rechazo al pene del novio. Y que ella creía, es decir, hablándolo con el novio le dijo, vete a ver al que fue tu psicoanalista de adolescente, que él debe tener la clave de lo que te ocurrió. Entonces ella me pedía una hora para hablar de esa clave de lo que le había ocurrido. Y yo le dije, no me puedes pedir que en una hora hablemos de todo esto. Y la chica decía, no tengo más que una hora, pobre, estaba en su desesperación, necesitaba solucionar ese problema y realmente a lo que apelé fue al decirle, ahora que te has ido a vivir al otro lado de España, yo te voy a recomendar una colega y vas a trabajar con ella, porque esto no es para trabajar en una hora. Y sí me dijo, la vez que me vino a visitar, me dijo de que el padre había muerto en un accidente y que ella, desde el momento en que el padre murió, dejó de hablarse con la madre. Y por eso se había ido a vivir a otra ciudad de España, a ser cuidada por la hermana de la madre. Casos que tenemos en nuestra clínica, para que vean que aún sí, y somos testigos y muchas veces tenemos que ayudar en este tipo de vidas trágicas y que nos llevan a los límites del análisis, como te decía en el título. Claro, pero qué importante, ¿no? Que cuando muere un padre en un accidente que no es casualidad, ella deja de ver. O sea, ella se animó, el poco tiempo que estuvo con vos, se animó. ¿No? Yo he tenido casos que por ahí han sido abusadas, y cuando tuvo un hijo varón, tuvo mucho miedo a abusar del hijo. Sí, entonces pasa muchísimo, muchísimo. Yo he atendido muchas mujeres que habiendo sido abusadas, vinieron embarazadas porque tenían miedo a hacerles daño a sus hijos. Muy interesante. Todo el tema de abuso ya nos abre todo otro programa. Sí, lo que pasa es que también con estos adolescentes a veces sienten que hay un artículo de Fer, traducción de lenguas, cuando dice que el adulto no entiende al niño, cuando no son comprendidos qué les pasa y se sienten muy vacíos estos adolescentes. Tal cual. Entonces, más en el momento en que se lo ofrece, ¿no? Por eso muchos chicos tampoco quieren tener hijos. Aparte de su situación personal, el tema de la contaminación, de la guerra, ¿no? De un montón de cosas.
Sí, sí. Que bueno, es así. ¿Qué dirías en los 10 minutos que nos quedan como para la audiencia, que son distintos datos a tener en cuenta con respecto a las intervenciones nuestras? Y también algo que vos dijiste Ay, si te va la voz, no te he escuchado la pregunta, perdona. ¿qué le dirías a la audiencia en los 10 minutos que nos quedan? Hay colegas y no colegas, pero digamos en cuanto a las intervenciones nuestras, pero también qué tener en cuenta en la transferencia y contratransferencia con estos adolescentes. ¿Qué tenemos en cuenta con estos casos? Sí. Yo diría que tenemos que tener una habilidad especial para poder darles a este tipo de pacientes limítrofes prestarles parte de nuestro yo para que puedan construir un yo. Y no tener tanto miedo a confundirnos con que eso podría ser una violencia de la interpretación al estilo de lo que... Sí, no es violento, son otro tipo de casos, son casos en donde necesitan que nosotros les prestemos un yo porque el yo no se pudo construir y que es a través del juego transferencial, sobre todo si se puede establecer un espacio transicional con el paciente, es donde nosotros le prestamos la capacidad de pensar su propia historia. En el libro que tenemos escrito con Pichona, decimos, todo análisis es un proceso de historificación. En realidad, todo análisis es una reescritura de la novela familiar, para que el sujeto en análisis, en este caso los adolescentes, puedan tener una nueva lectura de su vida. En los casos de los adolescentes borderlines, limítrofes, con fallos de subjetivación, esa escritura es una escritura 2. Y no tenemos que temer en ayudar a escribir esa novela familiar nuevamente, prestándole parte del yo que esos tipos de chicos carecen. Eso diría. Yo creo que es la única manera. El paciente, el adolescente lo siente. Cuando te dice, ¿para qué voy a ir si no me hablo? No me entiende, si no te encapa. O por ahí hay adolescentes que te vienen con la guitarra, que te vienen, digamos, como te venía el paciente a mostrarte con los tatuajes. El tema es que vienen que pueden, lo poco que tienen. Y si sienten que uno insiste en lo que nosotros queremos, actuamos los padres, o sea, no tenemos en cuenta lo que ellos sienten y ayudarlos a construir su yo, ¿no? Tal cual. Y en tus últimos viajes, ¿qué has podido observar en tus cursos con terapeutas de otros lugares? No, mis últimos, creo que te has quedado con aquella experiencia que te conté que había trabajado con los adolescentes de Maldivas. En casi todo Occidente, porque estuve dando clases en Austria y en otros países europeos, en Serbia. Bueno, ahí viste en Serbia. A ver, ¿cómo? A mí me llamó la atención algunas cosas. ¿Qué viste? ¿Qué, algo en especial de Serbia te llamó la atención? A mí me llamó la atención, o sea, la chica que nos atendió excelente, pero es como que se iba efervilizando por todo lo que pasó Serbia, ¿no? Los 45 bombardeos, etcétera, etcétera. Y entonces
planteaba todo el tema de Croacia y de lo que le pasaba. Y a mí me llamó la atención, tanto en Serbia como en Rumania, Transilvania, bueno, todos esos países, no vi, por lo menos donde estábamos nosotros, gente tatuada, que no quiere decir que no tenían tatuajes, pero no se veía, ni tampoco gente homosexual. Y vi muchos padres jugando con los chicos, pero sin los teléfonos y sin la tablet, y me pareció maravilloso. Bueno, eso en Serbia, todos tienen teléfono. Es cierto que se tatúan menos, pero es cierto que yo estuve haciendo supervisiones en Serbia, y es cierto que los terapeutas serbios tienen entre todos ellos una consigna de no dejar que se reprima la guerra civil que ellos vivieron hace 20 años. Porque la idea política es no hablemos de lo que pasó en el pasado, como si Radovan Karadzic no hubiera existido. Y justamente más de un terapeuta serbio me decía, nosotros éramos pequeños cuando en este país había una guerra y nuestro presidente se jactaba de matar a los bosnios porque eran de otra religión. Sí. Y cómo en realidad ellos mismos en el tipo de análisis que establecen con los adolescentes actuales incluyen siempre lo histórico vivencial, diciendo no se tienen que olvidar de lo que pasó en este país. Eso es lo que yo percibí. Y entonces me pareció muy interesante. Por supuesto, justamente ahora hablando de homosexualidad, me trajeron muchísimos pacientes homosexuales jóvenes que la sociedad serbia no los ayuda a vivir tranquilos porque hay un rechazo. Es un país muy, muy loco porque a la vez estos mismos terapeutas decían, hay un rechazo brutal hacia lo homosexual, pero nuestra primera ministra es una lesbiana declarada que va con su mujer a los actos oficiales. Pero mientras socialmente en la calle es un país que parece la España de los años 50, apedrean a los homosexuales en la calle. Sí, bueno, pero te digo, cuando yo estuve en Rusia hace 10 años, yo pregunté cómo se abordaba la sexualidad. Entonces me dijeron, esto es algo bien. Y acá, en estos países, indudablemente han pasado muchos años bajo el régimen comunista, claro. Y bueno, hay cosas que pueden. Hay cosas que tendrán que elaborar todavía. Sí, sí. Pero muy interesante cómo están trabajando, sobre todo en Serbia, que es muy diferente a cómo trabajan en Rumania, porque Rumania no vivió una guerra civil. Bueno, pero Rumania, cuando salimos de Rumania, a la salida nos retuvieron a todo el autobús, los pasaportes 4 horas. Y no nos decían qué pasaba. Nos hicieron batir a todos los latinoamericanos. Y los guías no se hacían cargo y los ingleses tampoco. Dijeron, comuníquense con las embajadas. Bueno, pasamos, nos interrogaron, había uno que volvió de los servicios, y entonces dijo, ustedes saben lo que está pasando en Europa, Ucrania y Rusia. ¿Por qué hicieron el viaje? Bueno, una serie de preguntas, pero la situación era, digamos, de incertidumbre, porque todavía no se hacía cargo, la empresa tampoco, no sabíamos por qué. Pero claro, lo que pasa es que en Latinoamérica hay muchos países que tienen relación con Rusia, con Venezuela. Bueno, es una situación de cómo queda eso inconsciente, ¿no? Sí, y sí. en los jóvenes. Pero bueno, es un intercambio, me parece, junto las experiencias con la gente que uno puede supervisar de otros países y ver cómo cada uno, me parece que hacemos lo posible para ayudar a otros a sentirse mejor. Exactamente. Bueno, un abrazo y gracias. Hasta Un la próxima.
placer para mí y gracias a ti por convidarme. Bueno, gracias, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. ¿Estás listo para llevar tu mensaje al siguiente nivel? En La Propuesta Live, te ayudamos a conectar con tu audiencia de manera auténtica y significativa. A través de nuestras producciones de streaming personalizadas, podrás inspirar a otros y compartir tus conocimientos con el mundo. Río 54 y La Propuesta Live te ofrecemos flexibilidad, personalización, claridad y concisión, visualmente atractiva, transmisión HD, económico y de alta calidad. Puedes dar rienda suelta a tus ideas. Contáctate por WhatsApp o Telegram al 11 70 58 05 86.